Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Sean todos bienvenidos. Saludos, estimados amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de su Psicosalud Podcast, un podcast de psicoeducación. Y hoy venimos a tratar un tema tan interesante como todos los anteriores. Y en esta edición me complace informarles que se une oficialmente al proyecto Psicosalud, Hablemos de Ansiedad y Depresión, nuestra amiga Yosune Muñoz, quien pues me estará acompañando en episodios de este podcast, intercalando también con nuestro amigo Fructuoso Martínez, con quien hemos iniciado este Psicosalud Podcast. Hoy estamos estrenando background en este episodio de nuestra programación. Y bueno, quiero dejar con ustedes a nuestra amiga Yosune Muñoz para su saludo y para que introduzca el tema o la conceptualización del tema de hoy, que es la inteligencia emocional. Muchas gracias, Leo. Y nada, saludos a todos los que estáis al otro lado ahí viendo y escuchando atentamente, porque precisamente para eso estamos Leo y yo aquí, desde la más máxima humildad, ¿no? El poder aportarte soluciones sobre temas tan importantes como son el tema de la psicosalud, que tantas deficiencias me estoy dando cuenta que tiene, y bueno, pues nosotros vamos a dar ese granito de arena que tanto hace falta, pues para que tú tengas ese conocimiento mínimo. Tampoco hace falta que sepas qué sé yo, como un psicólogo, como un psiquiatra, porque eso no es posible, porque uno tiene que estudiar ese tipo de formación, ¿no?, para serlo, pero sí para hacerte responsable de tu propia salud. Y en cuanto detectes que algo no va bien, pues oye, acudir a algún profesional del gremio que te pueda ayudar, pero sobre todo que tú seas el primero o la primera en darte cuenta que algo no va bien para tomar ahí cartas en el asunto. Y bueno, hoy vamos a hablar pues precisamente de lo que es la inteligencia emocional, tan sumamente importante para que tú aprendas a conocerte a ti mismo, a ti misma, y sobre todo pues sepas cómo te sientes en cada momento, ¿no? Y ahí pues cobra sentido las primeras palabras que te acabo de decir, de que cuando tú te conoces y sabes cómo te sientes, pues sabes enseguida también cuando no te encuentras bien o cuando sí te encuentras bien, ¿vale? Y bueno, digamos que definiendo la inteligencia emocional así en palabras sencillas, podría decir que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que te va a permitir a ti conocer tus emociones y saber cómo regularlas, porque claro, si una persona no sabe cómo se siente y no sabe calificar ese sentir, pues por ejemplo, te cruzas por la calle con una persona que te da un golpe con algo que lleva sin querer y te pones a insultarla así, ¿no?, a bote pronto. O por ejemplo, que tu jefe te dice algo que no te agrada en el trabajo y te deprimes, porque dices, ¿por qué me dice esto a mí? Porque yo lo doy todo en el trabajo, ¿no? Pues claro, cuando uno no tiene inteligencia emocional, pues al final tiene emociones desmedidas que se pueden alargar en el tiempo e incluso llevar a problemas mucho más drásticos, ¿no? Como son, en este caso, pues que solemos hablar aquí de temas de ansiedad, depresión. No quiero decir esta palabra, pero la voy a decir: suicidio. Esto pasa por no tener inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, espero que te haya quedado este concepto claro para empezar, porque es que es la base de todo, la base de este programa, y pues lo que Leo y yo pues queremos que tú entiendas y que te sea de ayuda. Así es, muchas gracias, Yosune, por esa definición de lo que es la inteligencia emocional. Yo quiero agregar, estimados amigos, que así como existe un tipo de inteligencia racional, intelectual, tenemos un grado de coeficiente y que se nutre en base a lo que aprendemos y estudiamos didácticamente, pedagógicamente, adquirimos conocimientos que van aumentando nuestro nivel de coeficiente intelectual o racional. Pues esta inteligencia de la que estamos hablando también es un tipo de inteligencia inherente dentro del ser humano, pero que se puede
aprender, se puede desarrollar. También tenemos un grado de coeficiente emocional. Y esto pienso yo que debería de inclusive ser dado como materia en los colegios, en las instituciones educativas, para que las personas aprendiéramos no solamente conocimientos, como por ejemplo de historia, geografía, literatura, etcétera, todas esas ramas académicas que estudiamos, pero si aprendiéramos desde niños un poco de inteligencia emocional, creo que ayudaría mucho a prevenir sobre todo situaciones que luego en nuestra etapa de desarrollo, nuestra juventud y nuestra adultez, vamos entonces acusando ciertas situaciones que se nos presentan por no haber aprendido a manejar, sobre todo a gestionar nuestras emociones. Así que hoy pues vamos a hablar de ese tipo de inteligencia que no necesariamente nacemos aprendidos en esa área psicológica, sino que existen formas de aprendizaje sobre esto. Y por eso es que estamos acá en este espacio de psicoeducación, en Psicosalud Podcast, para hablar un poquito acerca de esto. Y sobre todo me gustaría, Yosune, que pudiéramos hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con lo que yo considero el principal componente de la inteligencia emocional, que es como un conjunto de habilidades, y en este caso las habilidades sociales, que tienen que ver con el tipo de estilos comunicativos, con la forma de comunicación, con el tipo de lenguaje que utilizamos, como el verbal, el corporal, y de qué manera interactuamos con las personas, que tiene mucho que ver también con lo que hemos aprendido, en los modelos recibidos en casa, en la escuela, en la sociedad, etcétera. Hablemos un poquito entonces acerca de eso, de las habilidades sociales. Sí, pues al final, claro, cuando uno se conoce a sí mismo y sabe lo que siente en cada momento, aprende a regularse de tal manera, pues que como dice Leo, pues desarrolla muchas habilidades. En primer lugar, por ejemplo, me viene a la cabeza una muy importante, que sí que se habla mucho de ella, pero que creo que todavía no se pone muy bien en práctica. ¿Por qué? Porque no puedes practicar, por ejemplo, en este caso la empatía, hablamos de empatía, de ponerte en el lugar del otro, si todavía no te conoces bien a ti mismo y no conoces tus emociones, ¿vale? No puedes ser empático y ponerte en el lugar de la persona que tienes enfrente si todavía no te conoces a ti bien primero, ¿vale? La empatía en primer lugar. Luego también destacaría el tema de la motivación, porque otro error que existe aquí es que la mayoría de las personas que veo y que escucho, pues que emprenden cualquier proyecto, no importa que sea un proyecto personal en cuanto a relaciones o un proyecto laboral o de emprendimiento, claro, estas personas que no tienen inteligencia emocional suficiente buscan la motivación externa. O sea, buscan, pues, por ejemplo, el escuchar una música que les motive, o ver un reportaje o un testimonio que les motive, o ir a un evento para salir súper motivado. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando ese contenido se esfuma, ¿dónde está la motivación? La motivación tiene que venir de uno mismo, y la motivación viene pues desde tu conocimiento de emociones, desde saber que tú eres capaz de todo lo que quieras hacer en tu vida, desde el poder de tu autocreencia y de tu autoestima, ¿no? Entonces, que quede claro que siempre la motivación tiene que venir de nosotros mismos, de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Sí. Sí, no, iba a decir solo esto, que lo que acaba de decir es muy importante porque muchas veces nos hacemos dependientes de factores externos para encontrar de alguna manera como paz interior o como, no sé, armonía, Claro. que nos hacemos dependientes de que algún factor externo suceda y no buscamos eso que está dentro de nosotros mismos, que es lo maravilloso, ¿no? De eso Sí. del ser humano, poder encontrar dentro de nosotros mismos ese factor de inspiración que tú mencionabas. Claro, claro, eso es que es muy importante el tomar la responsabilidad, que nosotros tenemos responsabilidad de todo, incluso de nuestras reacciones y de nuestros comportamientos. Y si esas reacciones y comportamientos no son buenos y no nos agradan y además nos damos cuenta que estamos perjudicando a otras personas, pues esos comportamientos pueden ser reversibles, se pueden cambiar, se pueden modificar a mejor. Hablando de eso, de perjudicar a otras personas, muchas veces dentro de las habilidades sociales, pues es un factor muy importante el tema de la comunicación. Los estilos de comunicación, los estilos que nosotros desarrollamos, de qué manera nos comunicamos con las personas. Y hay tres tipos de estilos específicamente que quiero mencionar, o vamos a mencionar hoy, que comienzan
el estilo pasivo, luego el estilo agresivo y finalmente el estilo asertivo. Yo quisiera comenzar a definir un poquito lo que es más o menos ser una persona de estilo comunicativo pasivo. Para comenzar, quiero decir que hay personas, y esto sucede muy frecuentemente, son personas que quizás también por su temperamento, quizás son un poco flemáticos, son un poco melancólicos, y se inhiben, son personas, ¿cómo se llama? Tímidas, por ejemplo, y resulta que este tipo de comunicación siempre pone al otro de una manera desbalanceada por encima de sí mismo. Siempre depende de la opinión del otro, siempre está haciendo lo que el otro, al otro le agrada. Son personas que, por ejemplo, complacientes, personas complacientes. son personas que de pronto están en un empleo y muy fácilmente se aprovechan de ellas porque, por ejemplo, no saben decir que no. Y viene un compañero de trabajo y le pone trabajo adicional, ayúdame con esto, ya haz esto por mí, haz esto por... Y se van aprovechando de la persona porque por su carácter y por su estilo de comunicación pasivo acepta todo pasivamente, no sabe decir que no y se va cargando muchas veces callado, porque también son personas que no expresan las emociones, se tragan todo, a veces les puede estar molestando lo que está pasando, pero no saben decirlo y siempre están entonces en una actitud que al final de cuentas le va a hacer daño. Siempre está poniendo por encima de sí mismo a los demás. Ahora, el siguiente estilo, que es el estilo comunicativo agresivo, Yosune, tiene mucho que ver con todo lo contrario. Y en especial pasa mucho con las personas que se sienten superiores y quizás lleva esto un poco de connotación de lo que es el narcisismo. Me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de lo que son esas personas de un estilo de comunicación agresivo, que son todo lo contrario a los pasivos. Hombre, al final, digamos que desde mi punto de vista, obviamente no tengo en mí la realidad absoluta, ¿verdad? O la razón absoluta más bien, pero no solamente englobaría en este grupo de agresivos a las personas narcisistas, que sí, pueden estar, pero incluso cierto tipo de narcisismo, no todo, ¿vale? Porque también hay, pues, narcisismo más enfocado a, digamos, a la intimidad, que no se hace ver cara al resto de personas, ¿verdad? Al resto de la sociedad. Entonces, bueno, eso ya sería otro tema. Pero el caso es que las personas agresivas, pues yo calificaría a esas personas o las metería en ese grupo a personas que son siempre reactivas, que, no sé, te diriges a ellas y para cualquier cosa o para hacer cualquier comentario y como que se sienten ofendidos, como que gritan, como que, o sea, te cuestionan de por qué les estás preguntando eso, Están como a la ¿no? defensiva. Claro, eso es como en posición de ataque, siempre, ¿no? Sea lo que sea, qué información reciban, siempre como saltando, como en posición de ataque, sin estar relajados, ¿no? Porque para que haya una conversación fluida, pues las personas tienen que estar relajadas, ¿no? Y comunicar todo de una manera tranquila y de una manera clara. Y obviamente, pues no puede haber una buena comunicación si la persona que tienes enfrente, pues está la que salta, ¿no? Incluso hasta hay ciertas cosas que puede ser que dentro de la conversación no vayan con esa persona, pero se lo toman como algo personal, ¿no? Y Sí, entonces, pues es labor de la otra persona que está hablando y decir, oye, que estoy hablando de tal cosa, esto no te lo tomes como personal, que esto no va dirigido a ti, puede ser que lo diga de manera genérica porque necesito hacer referencia a algo en concreto, pero no te estoy nombrando a ti. O, por claro. ejemplo, son personas que incluso invaden al otro haciendo comentarios o dando opiniones que no se le han pedido. Porque no sé tú, Leo, pero yo creo que las opiniones se piden, no se dan. Y bueno, esto, por ejemplo, es un hecho que pasa mucho en redes sociales. Pues qué sé yo, pues uno hace una publicación de lo que sea, no vamos a entrar, pero que empiezan a opinar, ay, pues no me gusta esa imagen, ay, pues eso que has escrito, pues como que no me pega, o tal, ¿no? Y entonces, pues eso son personas agresivas también. No tiene un comentario de valor positivo, constructivo. Claro, o hacer una crítica constructiva, ¿no? Una crítica constructiva con argumento. Igual echan mano del insulto fácil, Sí, así es. ¿no? Haciendo referencia, qué sé yo, a características físicas, que eso es lo más sencillo del mundo, atacar con eso, ¿no? Sí, Pues son personas lo agresivas. que se conoce popularmente como el bullying, ¿no? Está dentro de ese tipo Claro, de estilo de comunicación. Ahora, yo pienso claro. que casi siempre esta forma reactiva de las personas de
estilo de comunicación agresivo está motivado por una predisposición, quizás por experiencias previas, quizás por, no sé, cosas que aprendieron o que experimentaron, siempre están pensando que esas cosas se van a repetir y ya están como predispuestos a actuar de esa manera. Por otro lado, también veo que son personas que son impositivas, que su opinión es la que es, son los que tienen la razón, no conceden el beneficio de la duda, Sí. no se permiten siquiera la posibilidad de equivocarse, sino que Ujú. lo que ellos dicen así tal cual es y el mundo gira alrededor de ellos. Sí, 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 justamente eso también. Yo creo que eso es lo que faltaba para describir a este tipo de personas. Entonces, digamos que esto puede venir dado de muchas causas, ¿verdad? No vamos a poder enunciar todas, pero sí que eso denota una falta de autoestima, una falta de valorarse a sí mismo o a sí misma por determinadas circunstancias. Y entonces tener que ir al ataque del resto de personas para hacerse sentir como que nadie puede con ellas. Sí, puede ser Y falta de sí, autoestima o también podría ser una autoestima sobredimensionada, ¿no? Como extrapolada, como más allá de los límites, de creerse más de lo que realmente son. Yo siempre sí, recuerdo, para esos términos, siempre recuerdo un texto bíblico que dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que aquel que debemos de tener. Eso me habla, fíjate que la Biblia sí. es un libro antiquísimo, pero nos habla de Mm. algo que está hoy vigente en la sociedad en la que vivimos dentro del contexto de la inteligencia emocional, y es que tener el nivel de autoestima adecuado, ni más allá ni por debajo, para que Claro, claro. Equilibrado, ¿no? Y últimamente además escuché, y esta frase tiene mucha razón, y es que no existe la baja autoestima. La baja autoestima no existe, sí, sino que la autoestima siempre está. Lo que pasa es que hay que cuidarla para que sea una buena autoestima, pero la baja autoestima no existe. sí, muy bien. Ahora, ya luego de haber definido estos estilos de comunicación, tanto pasivo como agresivo, eh, el ideal en el cual las personas se pueden relacionar con inteligencia emocional sería el estilo comunicativo asertivo. Háblanos un poquito acerca de eso. Pues una persona que es asertiva, pues sabe, domina la comunicación. ¿Por qué? Porque es una persona que expone sus ideas o lo que quiere dar a conocer de manera clara para que todo el mundo le entienda. Esa persona sabe poner límites cuando siente que hay alguna persona por ahí que se quiere extralimitar en sus funciones o en su manera de hablar o lo que sea. Es una persona respetuosa que también deja participar al resto del grupo que quiera exponer algo, hablar de algo, y pues eso es una persona que usa la herramienta de la comunicación pues de la mejor manera, ¿no? Y también, pues si se da cuenta de que tiene que o necesita que mejorar en algo, pues pone, como hablábamos antes, ese sentido de la responsabilidad que hace falta, porque al final eso, nadie aquí somos perfectos y todos somos seres en continuo desarrollo, ¿no? Entonces, pues no hay nada mejor que tener la humildad suficiente para decir, ay, mira, pues estoy notando que necesito mejorar en esto, en lo otro. Oye, pues mira, pues voy a poner cartas en el asunto y ahí que voy a poner todo de mí para mejorarlo, estudiar, mantener relaciones con otras personas que me puedan ayudar a conseguir esto o lo que sea, lo que tú veas que te hace falta para lograrlo, ¿no? Y bueno, al final, pues eso, que es un gusto poder hablar con ese tipo de personas, en verdad. No son personas precisamente que abunden, ¿eh? Pero Sí. bueno, aquí estamos Leo y yo para contribuir en esto, por eso el Es mi compartir forma este de tipo de ser. información, pues Claro, para eso, que pues cale yo en soy cada así, es uno mi de forma de ser. vosotros y No, en eso ya te el digo, nivel es de desarrollo susceptible de que cambio, tengáis pero cada al uno. final La y persona pues eso, para al interesada, final pues tomar tiene ese que sentido de la asumir que responsabilidad individual que debe es tan mejorar importante para esa, que esos esa cambios característica, se ¿no? De den, su ¿no? Porque al personalidad, final, pues qué sé yo, esa porque está frase, no sé si perjudicando a habrás otras escuchado personas, tú porque alguna se vez está que tanto se perjudicando a sí dice, mismo, de no, porque no es puede que yo soy acceder a así, ciertas oportunidades por ser de determinada manera. Imagínate una persona tímida, pues que le den un puesto de trabajo que tiene que hablar para 10.000 personas, pues se va corriendo, ¿no? Por la puerta de atrás, ¿no? Ese es un ejemplo tonto que te acabo de poner, pues para entenderlo, pero eso es que hay que hacerlo, hay que tomar ese sentido de la responsabilidad. Yo sé que en ciertos casos es complicado, es difícil, pero en eso consiste la vida. La vida nos pone retos grandes y ahí pues salen los vencedores o los perdedores. ¿Tú qué quieres ser?
Así es, fíjate que una de las cosas que hace ideal el estilo de comunicación asertivo es el hecho de que la persona que se comunica de manera asertiva tiene la capacidad de valorar, perdón, a la otra persona y respetar su opinión, darle su espacio, darle reconocimiento, no se impone sobre ella, pero también tiene la capacidad de decirle a las personas que abusan, por ejemplo, no, ponerles límites y decir que no, como por ejemplo decíamos hace un rato, de esas personas que se aprovechan de un compañero de trabajo para cargarlo de cosas que no son su responsabilidad, y esa persona que se comunica de manera asertiva tiene la capacidad para decir de manera respetuosa, no puedo hacer eso, no forma parte de mis obligaciones, eso es tu obligación, debes cumplir con tu responsabilidad, y sin que eso le genere ningún tipo de remordimiento o culpa, que es lo que regularmente siente la persona pasiva cuando dice que no, se siente culpable. Claro, Porque claro. una de las cosas que nosotros hemos sido mal enseñados o hemos mal aprendido en nuestra crianza desde niños es que estamos aquí para complacer a todo el mundo y hacer felices a los demás. Y resulta ser que No. intento fracasamos continuamente y eso nos frustra y nos genera diversas emociones negativas que vamos arrastrando desde niños inclusive hasta ya empezar en algún tipo de trastorno. Entonces, bueno, Sí. esto es lo que permite la comunicación asertiva, el poder manejar todas estas cosas y sentirse bien con uno mismo y con su entorno. Y ya para irnos acercando a la parte final de la aplicación de cómo nos ayuda la inteligencia emocional, quiero hacer un breve paréntesis para decirle a los amigos que nos están viendo, para la comunidad de Espablog hemos realizado anteriormente una primera temporada de un podcast llamado Aquí estamos hablando claro. Y se trata de esto que estamos diciendo, de la comunicación asertiva, de la comunicación eficaz. Así que les invito a los que quieran un poquito más de información acerca de el estilo de comunicación asertivo, pasar por mi cuenta y allí ver las publicaciones hechas sobre el podcast. Aquí estamos hablando claro para la comunidad de Espablog. Y bueno, y continuamos ahora ya para concluir, dejando a nuestra amiga Yosune que ella nos hable un poquito acerca de cómo la inteligencia emocional, y en especial con el coaching, pueden ayudar a las personas a su desarrollo personal y su crecimiento. Sí, pues bueno, como recién estudiante de coaching que soy próximamente para recibir mi título, ¿verdad? Bueno, Pues puedo decir que el coaching ha sido una herramienta principal que me ha ayudado a mí a superar una ansiedad generalizada que tenía desde hace 12 años. Y bueno, yo entiendo que cuando una persona, por ejemplo, sufre una ansiedad generalizada, que al final sintomatizas todo tipo de cuestiones de salud durante todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, pues es complicado creer de primeras que como ni con el coaching ni con otra cosa se te va a quitar esa ansiedad. Pero, como te digo, pues el coaching lo ha conseguido conmigo. ¿Por qué? Porque al final tuve esa responsabilidad individual de decir, a ver, oye, pues parece que esta herramienta puede funcionar más que nada porque escuché que la persona que impartía esas formaciones también superó su ansiedad generalizada con el coaching, ¿no? Entonces por eso me dio por ahondar más ahí. Y bueno, ¿qué hace el coaching que te puede ayudar a superar una ansiedad? Sobre todo, pues eso, tomando esa gran implicación personal. Pues bueno, el coaching lo que hace es que te va en base a preguntas, va ahondando en tu verdadera esencia como ser humano, ¿vale? Y básicamente lo que se hace en cada una de las sesiones de coaching, que te las debe hacer siempre un coach certificado, por cierto, o sea que si acudes a alguno, pídele que te enseñe que te enseñe su certificación, que eso es importante, ¿vale? Y así sepas que es un buen profesional. Y bueno, lo que va a hacer tu coach por ti es que te va a ayudar a base de buenas preguntas a que tú mismo, tú misma encuentres las respuestas acerca de esa ansiedad que tú tienes, ¿vale? Y lo primero que se hace para iniciar el proceso es marcarse un objetivo. Y bueno, yo sé que para el tema de la ansiedad y sobre todo de la ansiedad generalizada es difícil marcarse un objetivo. ¿Por qué? Porque uno tiene ansiedad por todo.
ansiedad porque hoy llega 5 minutos tarde, ansiedad porque tiene que ir al supermercado y luego al médico y luego a buscar a su hijo al colegio y no le da tiempo, ansiedad porque no llega a las cosas, por un montón de cosas. Pero aquí en la sesión vas a fijarte un objetivo. Y por ejemplo, pues un objetivo pues podría ser, imagínate que tienes un trabajo de asalariado, ¿no? Con un jefe y que te causa mucha ansiedad, imaginemos, el pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, ¿vale? O sea, eso te llena de ansiedad, no puedes, te bloqueas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos un objetivo, ¿no? Que es vencer la ansiedad en esa situación concreta. Pues bueno, en esa primera fase del coaching, de la sesión de coaching, se valida ese objetivo, ¿no? Se ve, se va viendo si es una meta específica, bueno, aquí ya tenemos una meta específica, ¿no? Concreta, ¿vale? Y concisa, y luego también si es medible en el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo quieres lograr ese objetivo, ¿no? Pues por ejemplo, quiero vencer la ansiedad que me provoca esta situación, pues en 2 meses, ¿vale? Pues entonces ya tenemos ahí un objetivo bien marcado, pero también tenemos que ver si es tanto alcanzable desde nuestra posición, ¿no? Imagínate, si en lugar de hablar con el CEO de la empresa, tengo que hablar para ese aumento de sueldo con un coordinador que me coordina a mí, pues oye, es más factible que hablar con el CEO de la empresa, que igual viajará cada 2 por 3 o tendrá un montón de reuniones o no tendrá el tiempo para reunirse con un trabajador como yo, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, ahí sí que puede ser alcanzable, que sea obviamente realista también. O sea, no estamos marcando metas fantasiosas que no se puedan cumplir, todo esto tiene que ser realista y pues también cuando tú logras ese objetivo, por ejemplo, de que vences esa ansiedad que te produce el pedirle un aumento a tu jefe, pues pensar si alguien se va a ver perjudicado si tú logras eso. También eso hay que verlo, ¿no? Porque todos vivimos en un contexto de vida con otras personas y oye, pues no sabemos si eso compensará demasiado si una persona de nuestro entorno tiene mucho perjuicio, ¿no? Si nosotros logramos eso. Y luego, obviamente, la recompensa que vamos a tener cuando lo logramos, ¿no? Que esa es la parte buena del pastel, pero hay que hacer el resto del proceso después. Eso sería solo para validar el objetivo, ¿vale? Como digo, el vencer la ansiedad que te produce el pedirle un aumento a tu jefe. Después, el segundo paso, ¿cuál sería? El analizar cuál es tu realidad ahora mismo, tu día a día con respecto a ese objetivo. Pues, por ejemplo, ver qué cosas tienes tú en positivo que te pueden ayudar a lograrlo. Pues, por ejemplo, que hablábamos antes de la capacidad de comunicación. Pues, oye, que eres una persona asertiva, que eres una persona que se sabe comunicar bien, que sabe comunicar un buen mensaje y ese mensaje llega bien a la gente. Oye, mira, pues ahí tienes una cosa buena. O, por ejemplo, ¿qué cosas tienes tú en ti que no te ayudan a lograr ese objetivo? Pues, por ejemplo, que ese jefe te impone mucho, te da mucho miedo y te bloquea. Bueno, pues ahí tienes ahí una cosa que no te viene muy bien, ¿no? Para lograrlo. Luego también, ¿qué oportunidades tienes ahí? O sea, ¿qué te gustaría tener que te ayuda a cumplir ese objetivo pero que no tienes en ese momento? Pues, por ejemplo, imagínate que puedes pedir la ayuda una persona que se encarga de esto de, ¿cómo se dice? Trabaja para la defensa de los trabajadores, o sea, es un líder sindical y puede ir contigo a hablar con tu jefe. Oye, pues mira, eso no lo tienes ahora, pero te puedes ir a hablar con esa persona y, oye, me echas un cable en esto, me ayudas. Pues ahí lo tienes, ¿no? Y luego, por supuesto, las debilidades, ¿no? Las cosas que no son positivas para lograr ese objetivo, pues por ejemplo, pues puede ser que no te veas con la seguridad de hablarle a esa persona y tartamudees, por ejemplo, esa es una debilidad, ¿no? Y luego ya también las amenazas, que no tienes ahora mismo, pero que de repente puede pasar y pueden desbaratarte todos los planes. Pues, por ejemplo, que tu jefe se ha despedido y venga otro nuevo. Oye, pues mira, con eso yo no contaba y este jefe nuevo no lo conozco, no sé por dónde va y, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, sí. Y eso es. Luego, eso en cuanto a lo que es tu realidad. Después vamos a las opciones. ¿Qué opciones tienes tú para mejorar esa ansiedad que te produce el pedir un aumento a tu jefe?
Pues oye, tienes que ahí ir apuntando en una libreta todas las opciones. Pues eso, el hablar con un representante sindical que me ayude a lograrlo. El escribirme un pequeño texto de todo lo que le voy a decir al jefe. No sé, todas las alternativas que tú veas para ir hacia ese objetivo, ¿no? Y después, para terminar, una cosa muy importante, y es que, claro, tú quieres pedirle un aumento a tu jefe y ya has explorado todo esto que hemos hablado ahora, pero es que también tenemos que trabajar con las creencias limitantes que tenemos en nuestro subconsciente. Esas creencias que pueden ser que las tengamos desde pequeños por el entorno en el que hemos crecido, nos hemos desarrollado, nos hemos educado, las diferentes experiencias pasadas, ya sean muy pasadas de muchos años atrás o relativamente recientes que nos han marcado, ¿vale? Y entonces, pues por ejemplo, imagínate que tú dices, es que yo no creo que mi jefe me suba el sueldo porque no veo que mi trabajo sea muy relevante, ¿no? Para la empresa, que sea algo importante. Entonces, claro, si tú crees eso, por mucho que hagas el trabajo de antes y por mucho que te envalentones y vayas a tu jefe y le pidas ese aumento de sueldo, ¿qué va a pasar? Que no te lo va a dar porque no estás empoderado y no crees en ti. Entonces hay que hacer un trabajo de creencias y pues confrontar una creencia limitante, como digo, la de que tú crees que no es posible que tu jefe te dé un aumento, y en cambio poner la positiva de sí crees que tu jefe te va a dar un aumento porque tú haces un buen trabajo y ese trabajo es indispensable para la empresa, para alcanzar los objetivos de la empresa. Que te lo mereces. Claro, y entonces confrontar esas dos creencias, verle la parte positiva tanto a la limitante como a la empoderadora, y ya ir ondando y darte cuenta de decir, vale, yo hasta ahora tenía esta creencia que no me estaba ayudando, pero es que al final lo que me compensa es la creencia potenciadora. Porque, o sea, esto es solo una creencia que me he dado cuenta que no me servía. Ahora mismo la puedo cambiar y entonces la cambias, la limitante por la potenciadora. Y ya entonces vas con todas las armas en tu poder para hablar con tu jefe y decirle, ahora sí que me vas a dar un aumento de sueldo. El coaching te ayuda entonces a estructurar y organizar un poco de manera instructiva la forma más conveniente y más asertiva para llegar a cumplir o alcanzar propósitos y logros que te traces en la vida, ¿no? Como dije en un principio, la inteligencia emocional es algo que se puede aprender, que se puede estudiar, que se puede avanzar en ello. Y bueno, en mi caso, aplicando conceptos de inteligencia emocional a la parte vivida, experimentada con relación al trastorno mixto de ansiedad y depresión, pues debo decir que la inteligencia emocional es muy necesaria, sobre todo para prevenir trastornos de ansiedad y depresión, porque tiene mucho que ver con la autoestima, el amor propio, la autoimagen, el autoconcepto, y finalmente te enseña a gestionar las emociones de forma de que puedes prevenir llegar hasta el extremo en cuanto a la ansiedad o hasta el extremo en cuanto al ir absorbiendo, guardando estrés y también todos esos factores que van generando una gran tristeza, que finalmente llevan a la depresión, al trastorno depresivo. Si nosotros aprendemos a gestionar las emociones, aprendemos a desarrollar todos esos elementos ya mencionados, entonces nos encontraremos en condiciones para poder evitar llegar hasta allí, porque lo podemos ver, lo podemos previsualizar y prevenir de manera de que la manejemos, ¿no? Y drenemos todas esas situaciones que muchas veces nos llevan hasta allá, porque la ansiedad es una acumulación del futuro que anticipamos y que nos genera mucha angustia y temor, mientras que la depresión es esa carga que traemos del pasado que nos agobia y que no terminamos de superar por algún evento traumático que hemos vivido. Y este tipo de cosas, si no tenemos inteligencia emocional, pues nos llevan a un hoyo profundo en el cual nos hundimos y no sabemos salir de él sin estas herramientas que la inteligencia emocional nos brinda, y que, bueno, aprendiendo coaching, como en el caso de nuestra amiga Yosune, puede entonces de verdad servir para salir de cualquiera de estos trastornos o evitar caer en ellos. Pues bien, palabras finales, mi amiga Yosune, nos vamos ya despidiendo de este episodio del día de hoy, Inteligencia Emocional en Psicosalud Podcast.
Bueno, importante, cualquier duda que se tenga por ahí, como se dice, no hay preguntas tontas, sino tonto el que no pregunta, pues las exponéis ahí en los comentarios, que ahí estaremos Leo y yo para ir contestando. Y luego también, muy importante, cuando he hablado del coaching, tienes que buscar de hecho un coach profesional, alguien que sea profesional de esto, ¿vale? Porque aunque el coaching, a mí me gusta llamarlo como la disciplina de hacerte buenas preguntas para encontrar así las buenas respuestas que te llevan a solucionar los problemas que tienes, ¿vale? Pues esto siempre tiene que estar supervisado por un buen profesional, como dije hace un rato, un profesional titulado, ¿vale? Y luego ya para terminar, pues como un poco para reiterarme en las palabras de Leo y lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es que, bueno, esperamos, confiamos, Leo y yo, que esta retransmisión y esta información te haya servido para encontrar la importancia real que tiene el que conozcas tus emociones y las puedas calibrar, las puedas modular, ¿vale? Porque es que si no, pues al final ellas te llevan a ti, en lugar de tú tener el control. Y créeme que tienes esa oportunidad de tener el control de tus emociones y al final sales ganando de todas, porque como hemos hablado antes, vas a tener muchas habilidades y mucha sabiduría que te va a ayudar a detectar cuando algo no va bien en ti y bueno, y tomar soluciones lo antes posible, porque si no, si eso deriva más en el tiempo, pues puede derivar en problemas mucho más graves, ¿vale? Entonces, bueno, esperemos que te haya servido este contenido y nada, que nos vemos muy pronto también por aquí, por este mismo medio, Leo? Así es. Bueno, podríamos decir, para finalizar, que vivir la vida sin inteligencia emocional es andar como un barco a la deriva. Mientras que cuando adquirimos inteligencia emocional y ponemos en práctica todas sus habilidades, entonces somos como un capitán que lleva el control del timón de nuestras vidas para poder ir hacia un rumbo fijo, hacia un puerto seguro. Nos despedimos. Esto ha sido un nuevo episodio de Psicosalud Podcast. Los comentarios serán muy bien valorados y recibidos por nosotros. Cualquier pregunta, cualquier consulta, lo pueden hacer por acá por los comentarios o también pueden dirigirse a nuestra página web hablemosdeansiedad.blogspot.com, que siempre aparece aquí debajo en la plantilla de esta publicación, la dirección web, donde también va a encontrar allí un formulario de contacto para los que administramos la página, en este caso, nuestra amiga Yosune, el amigo Fructuoso Martínez y este servidor, y allí pueden comunicarse con nosotros. Allí también están distintas formas de comunicación para mantener ese feedback o esa interacción entre nosotros y nuestra audiencia. La invitación entonces queda para el próximo episodio. Muy agradecidos por su atención hasta el momento presente. Hasta entonces. Chao.